Comprensión de los conceptos asociados a los polígonos a partir de los poliedros mediante el doblado de papel en el marco del modelo de Van Giel. Por María Luisa Pérez Morón, asesora Zaida Margot Santa Ramírez. La propuesta se desarrolló en el municipio de Tierra Alta, Córdoba, específicamente en la vereda San Clemente, la cual cuenta con una población de aproximadamente 2.120 personas, la mayoría de ellas campesinas o pertenecientes a comunidades indígenas, cuya principal actividad económica es la agricultura. En dicha vereda se encuentra ubicada la institución educativa San Clemente, la cual es de carácter oficial y mixto con énfasis agropecuario. Cuenta con 1.280 estudiantes y ofrece los servicios de preescolar, primaria, secundaria y media. Para la realización de esta propuesta se eligieron los estudiantes de grado quinto de la sede principal. En el planteamiento del problema desde lo práctico se tuvo en cuenta el bajo desempeño de los estudiantes en los resultados de la prueba saber en todo lo relacionado con el pensamiento geométrico espacial y los resultados obtenidos en una prueba diagnóstica sobre geometría donde se evidenció que los estudiantes tenían dificultades en los conceptos asociados a los polígonos y a los poliedros. Desde lo teórico se tuvieron en cuenta las investigaciones de otros autores relacionadas con la geometría, con el modelo de Van Giel y con el doblado de papel. Y desde lo metodológico se tuvo en cuenta que a pesar de que existen investigaciones previas relacionadas con el objeto de estudio, estas no solucionan el problema, el cual es la falta de comprensión de los conceptos asociados a los polígonos y a los poliedros. Con base en lo anterior, se plantea la siguiente pregunta de investigación: ¿cómo el doblado de papel permite la comprensión de los conceptos asociados a los polígonos a partir de los poliedros en los estudiantes de grado quinto de la institución educativa San Clemente, en el marco del modelo de Van Giel? Como objetivo general se tiene analizar cómo el doblado de papel permite la comprensión de los conceptos asociados a los polígonos a partir de los poliedros en los estudiantes de grado quinto de la institución educativa San Clemente en el marco del modelo de Van Giel. Y como objetivos específicos diseñar actividades mediante el doblado de papel considerando las fases del modelo de Van Giel que permitan la comprensión de los conceptos asociados a los polígonos a partir de los poliedros, describir los niveles y las fases del modelo de Van Giel en la comprensión de los conceptos asociados a los polígonos a partir de los poliedros mediante el doblado de papel y describir el avance en la comprensión del nivel 1 al nivel 2 y del nivel 2 al nivel 3 de los conceptos asociados a los polígonos a partir de los poliedros mediante el doblado de papel. Como antecedentes epistemológicos se tienen algunos aspectos históricos relacionados con la geometría plana del espacio desde algunas civilizaciones antiguas como Babilonia, Egipto y Grecia. Dentro de ellos podemos mencionar el origen de la geometría que se dio a partir de las distintas necesidades que tuvo el hombre, como la de medir sus terrenos y construir sus viviendas, la aparición de las primeras figuras y formas que se implementaron en los productos de alfarería y decoración y la demostración de que solo existen 5 sólidos regulares. En los antecedentes conceptuales se aborda el concepto de geometría plana y de geometría espacial. También los conceptos de polígonos y poliedros, teniendo en cuenta elementos como lados, vértices, ángulos, diagonales, caras y aristas. Dentro de los antecedentes sobre comprensión en educación matemática se tiene el modelo de Van Giel, que explica cómo se produce la evolución de la comprensión de los estudiantes, dividiéndola en 5 niveles en los cuales se establece que para que un estudiante pueda avanzar de un nivel donde él se encuentra a un nivel inmediatamente superior, debe cumplir con ciertos logros y avances denominados fases de aprendizaje. También se tiene el modelo de enseñanza para la comprensión, el cual consta de 4 elementos fundamentales que son los tópicos generativos, las metas de comprensión, los desempeños de comprensión y la evaluación diagnóstica continua. Al igual que el modelo de Van Giel, en este modelo también se abordan niveles de comprensión y fases de aprendizaje que permiten describir cómo evoluciona la comprensión de los estudiantes. Por último, tenemos el modelo de Peer y Kieren, en el cual se analiza la progresión de la comprensión de un concepto a través de 8 niveles o estratos que describen el avance en la comprensión de los estudiantes con respecto a dicho concepto. El marco legal de esta propuesta está soportado por los lineamientos curriculares de matemáticas, los estándares básicos de competencias y los derechos básicos de aprendizaje, enfocándonos durante todo su desarrollo en el pensamiento geométrico espacial. El marco teórico que sustenta la propuesta es el modelo de Van Giel, el cual está formado por 2 partes, una descriptiva que permite identificar cómo razona geométricamente el estudiante para posteriormente reconocer y valorar su progreso, a través de unos niveles de comprensión.
y una instructiva que permite determinar los pasos a seguir por parte del docente para la enseñanza de la geometría, tomando como referencia el nivel en que sus estudiantes se encuentran. Esta secuencia de pasos y directrices permitirán al docente orientar a sus estudiantes para que puedan avanzar de un nivel a otro, y se conoce con el nombre de fases de aprendizaje. En cuanto a los niveles de razonamiento de Van Hill, estos se encuentran ordenados y caracterizados de la siguiente forma. El nivel 0, que es el predescriptivo, se relaciona con los conocimientos previos que tiene el estudiante cuando va a iniciar el estudio profundo de cierta temática. El nivel 1, que es de reconocimiento visual, se da cuando el estudiante empieza a reconocer y analizar las distintas propiedades de las figuras geométricas de manera particular, y aunque las reconoce a través de cada una de ellas, el estudiante aún no es capaz de establecer relaciones y de clasificarlas con las propiedades de distintos grupos de figuras, por lo que aún no puede hacer definiciones. Es decir, en este nivel el estudiante aún percibe las figuras como un todo absoluto. El nivel 2, que es el nivel de análisis, es aquel donde el estudiante ya es capaz de reconocer las partes y propiedades específicas de algunas figuras geométricas, pero aún no le es posible diseñar o establecer relaciones entre las mismas. En este nivel, el estudiante aún no puede elaborar definiciones, ya que muchas de estas se establecen a partir de las propiedades. En el nivel 3, que es de clasificación, el estudiante ya está en capacidad de caracterizar las figuras a partir de sus propiedades, estableciendo relaciones entre estas y reconociendo las condiciones que cada figura geométrica debe poseer para constituirse como tal. Y en el nivel 4, que es el de deducción formal, el estudiante ya es capaz de realizar deducciones, formular demostraciones y de elaborar conclusiones lógicas, formales y significativas. Este nivel se caracteriza por el alto grado de razonamiento lógico que el estudiante ha logrado adquirir no solo respecto a la geometría, sino también a las matemáticas en general. En cuanto a las fases de aprendizaje, cabe resaltar que el estudiante no puede avanzar de un nivel a otro sin haber superado todas y cada una de las 5 fases. La primera fase, que es la de preguntas-información, es aquella donde el docente informa sobre los conceptos a tratar y sobre los diferentes elementos, herramientas, métodos y estrategias que intervendrán en el proceso de enseñanza. En esta fase, el profesor también indaga sobre los conocimientos previos que poseen los estudiantes respecto al tema, valorando el nivel de razonamiento y comprensión que estos tienen hacia el mismo. La fase 2, que es de orientación dirigida, es una fase caracterizada por la experimentación, la exploración y la resolución de problemas por parte de los estudiantes, apropiándose así de los conceptos y los razonamientos propios del nivel donde se encuentran. Y todo esto lo hacen con la orientación respectiva del docente, puesto que en esta fase aún no se considera que exista una autonomía de los estudiantes para gestionar su propio aprendizaje. La fase 3, que es la de explicación o explicitación, se caracteriza por el intercambio de ideas y experiencias entre los estudiantes. En esta fase se promueve el diálogo, el debate, la complementación de diferentes puntos de vista y el análisis de las ideas y opiniones. En la fase 4, que es de orientación libre, los estudiantes toman lo que ya han aprendido y lo usan de soporte y apoyo para realizar nuevas actividades y resolver nuevos tipos de problemas, de tal forma que puedan integrar todo lo aprendido en un determinado nivel. Por último, es importante hacer referencia a las propiedades que caracterizan los niveles de razonamiento del modelo de Van Hill, las cuales son recursividad, secuencialidad, especificidad del lenguaje, continuidad y localidad. El marco metodológico de esta propuesta está diseñado desde un enfoque cualitativo. Este se basó en el método de estudio de casos. Los métodos empleados para la recolección de la información fueron la observación, el material de los estudiantes y la entrevista final. Se seleccionaron 8 participantes que presentaron dificultades en geometría, pero que a la vez estaban motivados por participar y tenían habilidades para el doblado de papel. Las actividades que se desarrollaron durante el trabajo de campo fueron las siguientes. Una prueba diagnóstica que se aplicó de manera a priori con el fin de conocer el estado de los estudiantes con respecto a los conceptos geométricos básicos. Luego se desarrollaron las actividades para pasar del nivel 1 al 2, las cuales tenían como objetivo que los estudiantes lograran el reconocimiento de las características de los polígonos y de las caras poligonales. Algunas de ellas fueron, para la fase 1, la construcción de una figura plana con doblado de papel, que en este caso era una cara de gato. Para la fase 2, la construcción de un cubo con doblado de papel. Y para la fase 4, la construcción de un tetraedro con doblado de papel. Después, se aplicaron las actividades para el paso del nivel 2 al 3, las cuales
tenían como objetivo que los estudiantes lograran reconocer la diferencia entre lo bidimensional y lo tridimensional. Algunas de estas actividades fueron: para la fase 2, la construcción de un dodecaedro con doblado de papel; para la fase 3, un mapa conceptual con los conceptos abordados; y para la fase 5, la exposición final de todo lo comprendido durante el trabajo al grupo completo. Todas estas actividades estaban acompañadas de un cuestionario con unas preguntas que fueron diseñadas a la luz de unos descriptores. Algunos de ellos se presentan a continuación. Para cada nivel se establecieron unos descriptores que fueron separados por fases de aprendizaje, los cuales permitieron describir el avance de la comprensión de los estudiantes en los conceptos asociados a los polígonos y a los poliedros en el paso del nivel 1 de reconocimiento visual al nivel 2 de análisis y del nivel 2 de análisis al nivel 3 de clasificación. En el análisis del proceso de comprensión de los estudiantes, se pudo observar desde la prueba diagnóstica que los estudiantes presentaban falencias para identificar los elementos de los polígonos y de los poliedros, y que presentaban muchos obstáculos para relacionar conceptos bidimensionales con conceptos tridimensionales, ya que solían confundir unos con otros. Más adelante, en actividades como la construcción de la cara de gato con doblado de papel, los estudiantes empezaron a reconocer algunas características de las figuras geométricas como los triángulos y los cuadriláteros y a establecer la cantidad de lados, vértices y ángulos en figuras con doblado de papel. También en actividades como la construcción de un cubo con doblado de papel, los estudiantes ya lograban identificar las características de las caras poligonales en construcciones con doblado de papel, tales como el número de lados, el número de vértices y el número de ángulos, y también las diagonales que se podían determinar en las mismas. Además de esto, lograban reconocer algunas características de los poliedros como el número de caras y la forma de dichas caras. Luego, en actividades como la construcción del tetraedro y el dodecaedro, los estudiantes lograron establecer diferencias y similitudes entre las figuras tridimensionales y bidimensionales. Durante todo el proceso y en la exposición final de lo aprendido, se pudo observar que efectivamente los estudiantes tuvieron un gran avance en la comprensión de estos conceptos. Además, lograron desarrollar un lenguaje y un vocabulario geométrico más formal y sofisticado. Esto se corrobora con las respuestas que los estudiantes dieron en la entrevista final, ya que eran capaces de hacer una definición geométrica de polígonos y poliedros y establecer las características de estos. Asimismo, podían establecer diferencias y similitudes entre figuras tridimensionales y bidimensionales. Además de esto, expresaron que el doblado de papel les permitió la comprensión de los conceptos geométricos de una manera más sencilla y significativa. Finalmente, luego del desarrollo de esta propuesta, se plantean las siguientes conclusiones. En cuanto a la pregunta de investigación, esta logró responderse ya que se realizaron actividades con doblado de papel que estaban diseñadas a la luz de unos descriptores por nivel, las cuales permitieron a los estudiantes que visualizaran, palparan y manipularan los conceptos geométricos asociados a los polígonos y a los poliedros, tanto en la hoja de papel como en el proceso de construcción de las figuras y en las figuras ya construidas, de tal forma que pudieran avanzar en los niveles de comprensión. Además, al hacer el análisis de las actividades realizadas con 3 estudiantes y hacer la entrevista final a todos los participantes, se observó que el doblado de papel les permitió facilitar la comprensión de los conceptos geométricos asociados a los polígonos y a los poliedros y lograron establecer diferencias y similitudes entre lo bidimensional y lo tridimensional. En cuanto a la consecución del objetivo general, este se cumplió, ya que se analizaron todas las actividades que se hicieron, pues al momento de diseñarlas se verificaba que las preguntas estuvieran bien planteadas, que apuntaran al objeto de estudio y que a la vez les permitieran a los estudiantes ir avanzando en la comprensión de estos conceptos geométricos para luego proceder a aplicarlas. Además, se analizó el proceso individual de cada estudiante teniendo en cuenta los descriptores por nivel y se evidenció que el doblado de papel a partir de las actividades, de las preguntas, de la manipulación y de la visualización permitía que los estudiantes realmente comprendieran esos conceptos asociados a los polígonos a partir de los poliedros. Los objetivos específicos también se cumplieron porque se diseñaron actividades mediante el doblado de papel para cada una de las fases del modelo de Van Heel en los niveles 1, 2 y 3 de razonamiento, y a través de estas y de los descriptores por nivel y por fases se pudieron describir los avances en la comprensión de cada estudiante. En cuanto a los aportes a la educación matemática, tenemos el conjunto de actividades que se diseñó
ya que los profesores pueden utilizarlos para lograr que sus estudiantes comprendan de una forma muy significativa los conceptos asociados a los polígonos y a los poliedros y que logren establecer diferencias y similitudes entre lo bidimensional y lo tridimensional. Otro gran aporte son los descriptores por nivel y por fases de aprendizaje, ya que estos estaban direccionados al uso del doblado de papel y las actividades fueron diseñadas a la luz de estos, por lo tanto permitirán analizar y describir el avance de la comprensión de los estudiantes en dichas actividades. Por último, este trabajo de investigación permite abrir algunas nuevas líneas de investigación, como lo son la comprensión de los conceptos de perímetro, área y volumen, mediante el doblado de papel, la construcción de una secuencia didáctica para avanzar en la comprensión de otro concepto geométrico con base al modelo de Van Gil mediante el doblado de papel, y la elaboración de investigaciones sobre la comprensión de otros conceptos geométricos mediante el doblado de papel en el marco del modelo de Van Gil o de otro modelo de comprensión.